Bien, estimados estudiosos, estimada Claudia, este video tiene como objetivo presentar la solución del ejercicio que consiste en una aplicación de las derivadas, punto del examen, y que me permite también hablar sobre una metodología propuesta para solucionar problemas. Es importante que ustedes tengan presente que cuando se nos presenta una aplicación de una teoría, y sobre todo en matemáticas, es súper importante, pero súper importante que ustedes contextualicen muy bien el ejercicio y se concentren en para qué sirve, en qué campo de la realidad es el que estamos tocando con esa aplicación. Y es la única conexión que tienen ustedes entre algo tan intangible, tan abstracto como la matemática, y que si nos olvidamos de todo el contexto y no lo utilizamos para ser muy conscientes de qué aplicación le estamos dando al aprendizaje o a la teoría, en este caso de la matemática, a la solución de un ejercicio, pues estamos realmente desperdiciando la utilidad de los ejercicios de matemáticas. En este caso, la metodología que les propongo es la siguiente. Si ustedes se encuentran con un problema de matemáticas, las recomendaciones son las siguientes. Entonces aquí está presentada esta metodología para que, pues, si le parece útil, la siga cada vez que se encuentre con un problema matemático. Primera recomendación: lea varias veces el enunciado. El enunciado es clave para que usted pueda entender cuál es el sentido, cuál es la razón de ser de ese ejercicio y para dónde es que usted puede ir y resolverlo, ¿sí? Entonces vamos a leer el enunciado de este ejercicio. Es lo primero que vamos a hacer. Dice: el valor en cientos de millones de pesos de una empresa en función del tiempo t es f de t igual a 4 menos t menos 2 todo al cuadrado, válida para el intervalo de tiempo de 1 a 4 años. La empresa alcanzó sus valores críticos en los años, y aquí están las opciones de respuesta. Entonces, lo primero que tengo que entender yo es que este ejercicio, este problema nos habla del valor de una empresa, el precio de una empresa. El campo de aplicación inclusive tiene que ver con la administración de empresas, tiene que ver con una situación que puede dársele a un gerente de empresa. Es decir, si ustedes, por ejemplo, lo contratan como asesor para una determinada corporación y le dicen: bueno, usted nos tiene que estar orientando sobre cuál es el valor de esta empresa en el tiempo. Esto es un ejercicio de ese estilo. Y lo que dice el enunciado es que ese valor está dado en cientos de millones de pesos. Y lo otro que dice el enunciado es que cambia ese valor de la empresa con el tiempo, por eso es en función del tiempo. Y además me presenta una fórmula a través de la cual se expresa o se representa el cambio del valor de la empresa en el tiempo. También nos dice que ese precio es válido para un intervalo de tiempo de 1 a 4 años, es decir, que por fuera de ese intervalo esta fórmula ya no es la con la que se calcula el valor de la empresa. Y al final hace una pregunta o hace una solicitud, que la empresa alcanzó sus valores críticos. Esta expresión es crucial para poder entender el problema. ¿Qué son los valores críticos? Tener muy claro eso. Bueno, vamos a seguir con la metodología que estamos proponiendo. Entonces, ya supongamos que ya leímos varias veces el enunciado y vamos al segundo punto. El segundo punto dice: identifico qué me están preguntando o qué me están pidiendo. Entonces vuelvo nuevamente al ejercicio y miramos bien qué me están preguntando. Los valores críticos. Bueno, si me están preguntando los valores críticos, por supuesto, entender qué me están preguntando significa entender el concepto de lo que me están preguntando. Y lo primero que tendría que hacer yo en el caso de que no entienda qué me están preguntando, antes de arrancar a derivar y hacer un poco de cálculos que de pronto no sé yo a dónde me van a llevar y cuál es el sentido y el significado de eso, pues tengo que entender qué es lo que me están preguntando, qué son los valores críticos de una función. Entonces, como estamos en el tema de derivadas, esto debe tener que ver algo con derivadas. Efectivamente, los valores críticos
tienen su relación con las derivadas, pero la derivada no me define los valores críticos. Los valores críticos de una función son valores en los cuales la función tiene cambios drásticos, eso se llaman valores críticos. También valores en los cuales el valor de la variable dependiente, que en este caso es f de t, uno podría llamarle b para que de pronto sea valor igual a, para que uno entienda que es valor en el tiempo. Entonces en este caso particular los valores críticos son también valores donde por ejemplo la gráfica corta al eje x, que significa que son valores donde el valor de la variable es 0. Vamos a mirar una representación de la gráfica. Una representación de la gráfica es esta. Bien, venía diciendo que en este caso un punto crítico es el valor máximo que tiene la función, eso es un punto crítico. Y también los valores donde la gráfica corta al eje x, porque son los valores en los que la función vale 0. Estos tres puntos son en este caso puntos críticos de la función en el intervalo que nos están dando. Claro que inclusive este punto no es crítico porque no forma parte del intervalo. El intervalo empieza desde 1 y va hasta 4, entonces ya tenemos dos puntos críticos. 4, x igual a 4, o t igual a 4 y t igual a 2. Y vamos a darnos cuenta que efectivamente esos son los dos puntos críticos. Inclusive fíjense que solo dibujando la función ya puedo saber los puntos críticos, pero la idea es poder utilizar la derivada, porque si no, no tendría mucho sentido aprender derivadas, sino utilizar la derivada para calcular esos puntos críticos. En eso consiste realmente el ejercicio. Entonces, vamos a seguir con nuestra metodología. Ya sé que me están preguntando unos puntos que se llaman los puntos críticos, que son el máximo o el mínimo de la función, y también los cortes con el eje x, o con los ejes en general. Tercer paso, identifico qué información me están suministrando. ¿Qué información es la que me están suministrando? Vamos a volver a leer el enunciado. El valor en cientos de millones de pesos de una empresa en función del tiempo es. Me están diciendo que la unidad de medida del valor de la empresa es cientos de millones de pesos. Eso quiere decir que cuando yo lea acá 4, son 400 millones de pesos. Si yo leo 1, son 100 millones de pesos. Si leo 2, son 200 millones de pesos. Y el tiempo, si uno mira el enunciado, vuelvo y juega, ¿en qué unidades está el tiempo? Dice, la empresa alcanzó sus valores críticos en los años. O sea que parece que el tiempo está en años. Válida para intervalo de 1 a 4 años. Eso quiere decir que en esta gráfica el tiempo 1, 2, 3, 4 son años. Luego aquí hay años y aquí hay cientos de millones de pesos. Eso son cosas que solamente las puedo empezar a tener claras cuando yo aprendo a través de la práctica a mirar y a remirar los enunciados y a sacarles toda la información que ellos nos están dando. Entonces, la información que me están dando, además, la más importante es esta. Me están dando una función del precio de la empresa, del valor de la empresa en el tiempo. Esa función es el dato que me están dando. Entonces, después de que tengo claro qué información me están dando y qué información es la que me están pidiendo, pues el siguiente paso es que tengo que identificar la relación entre lo que me piden y la información suministrada. Es decir, tiene que haber alguna conexión entre lo que me piden y la información que me suministran, porque yo debo partir de lo que me suministran hasta que pueda, a través de un procedimiento y una estrategia, llegar hasta lo que me piden. Por lo tanto, lo primero que tengo que analizar es qué teorías, qué conceptos manejo para poder enlazar esas dos cosas. El concepto de función. Recordemos entonces que una función es una relación que hay entre dos variables, o dos o más variables, pero en este caso, para el tema de este curso, dos variables es suficiente. Una variable que llamamos dependiente y una variable que llamamos independiente. En este caso, la dependiente es el costo de la empresa, el valor de la empresa, y la independiente es el tiempo. Estamos diciendo que el costo de esta empresa es función solo del tiempo. Quizás en la práctica no es cierto, puede depender de muchas otras variables, pero aquí decimos que con el tiempo la empresa va cambiando de valor y que el tiempo es la variable que nos sirve para ir y determinar el valor de la empresa. Entonces,
eso lo tengo que tener claro, que eso es una función y que en este caso esta es la función que me determina el valor de la empresa en el tiempo. Conceptos de variables, pues si puedo llegar a entender el de función es porque he articulado esto con el concepto de variable. Que es una variable? Es un valor que cambia y que puede tomar diferentes, una propiedad de un sistema o algo que me mide una característica de un sistema, en este caso de una empresa, el valor, y el tiempo es una variable y el valor de la empresa es otra variable. El concepto de derivada, ¿por qué lo tengo que tener claro? Pues porque es el que me sirve también para poder entender cómo yo puedo relacionar el valor de la empresa con el tiempo y puedo saber cuáles son los puntos críticos si entiendo que al derivar esta función encuentro el valor de la pendiente de la recta tangente de la gráfica en cualquier punto. Entonces, si yo por ejemplo fuera a representar la tangente en el punto t igual a 3, esta es la tangente. Si yo la quisiera representar en t igual a 1, entonces escribo x igual a 1 y él me representa la tangente. Esta tangente, fíjense que aquí tiene esta dirección, luego es una pendiente positiva, mientras que si yo la calculo en 3, que era donde estaba representada inicialmente, tiene una pendiente negativa. Eso quiere decir que la pendiente va cambiando de inclinación hasta que llega a ser completamente horizontal en t igual a 2. Observen que si yo escribo t igual a 2, la pendiente es completamente horizontal. Eso quiere decir que la pendiente aquí vale 0, por eso es un punto crítico. Cuando la pendiente de la tangente vale 0, estoy en un punto crítico. Pero también puedo observar que va cambiando de positiva a negativa. Eso también es algo importantísimo tener en cuenta. Entonces, cuando yo tengo claro que esa pendiente de la tangente es la derivada y que entonces al calcular la derivada yo puedo saber cómo se comporta la curva, si es creciente, si es decreciente, si tiene un punto en el que cambia de dirección, que es justo en el punto crítico, en ese punto la derivada vale 0, por eso necesito calcular la derivada e igualarla a 0. Entonces estoy entendiendo el concepto de la información que me están suministrando en el ejercicio. Dice la propuesta metodológica que después expreso la relación entre lo que me piden y la información disponible a través de un modelo matemático. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático que me dice cuáles son los puntos críticos? Pues la derivada. Lo que tengo que saber es la derivada. Igual en este momento esta expresión matemática me va a llevar a la derivada. Luego este es el modelo matemático de entrada. Y después entonces tengo que diseñar mentalmente o a través de otros lenguajes como expresiones matemáticas la estrategia de solución. Y una vez la diseñe, entonces la implemento a través de pasos. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita. ¿Cuál va a ser la estrategia de solución? Yo calculo la derivada, porque a través de la derivada yo puedo saber en qué momento justo la pendiente de esta recta tangente es 0, que es el valor de la derivada de la pendiente, y al saber cuándo es 0 puedo saber el valor de x para el cual tenemos un valor máximo o un valor mínimo, es decir, un punto crítico. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer el cálculo. Ese cálculo lo hiciste bien, Claudia, con algunas pequeñas inconsistencias, pero en términos generales bien. Pero el punto es que no pareciera que supieras qué hacer con esa información, qué hacer después de derivar y esos datos, como a dónde te van a llevar. Eso es y cómo sobre todo contextualizar esto dentro de todo el problema, pues que no mencionaste el problema para nada. Entonces eso es, digamos, crítico a la hora de saber si saben abordar o no un problema. Entonces lo primero que yo hago es calcular la derivada. Entonces para eso hago aquí el cálculo, ustedes lo están viendo. F' de t es igual a bajo perdón, la derivada de 4 es 0, exactamente así lo dijo Claudia, está muy bien. Esto es una potencia, la derivada es bajar el 2, y en este caso pues yo no multiplico por la derivada interna porque es que no es necesario multiplicar por la derivada interna,
sabiendo que la derivada interna es 1. Entonces es suficiente con esto, aunque el hecho de multiplicar por la derivada interna no estuvo mal, está bien. Entonces menos 2t menos 2 por t menos 2 es menos 2 por t menos 2t, menos por menos da menos 2t más 4. Y si yo quiero puedo escribirla como 4 menos 2t, son como dos formas de escribir esto. Entonces ya calculé la derivada, efectivamente ahora sigue lo siguiente. Para calcular los puntos críticos de la función f de t igual a 4 menos t menos 2 al cuadrado. Es decir, para hallar los puntos críticos de la función, y hay que tener en cuenta que la función es f de t, ¿no? F' de t es la derivada. Pero para hallar los puntos críticos de esta función, yo tengo que hallar los valores de t para los cuales f' de t igual a 0. Cuando yo determine cuando la derivada es 0, estoy llegando justo a este punto, al punto donde la tangente es horizontal y es paralela al eje x, y por lo tanto tengo o un punto máximo o también podría tener un punto mínimo, porque la parábola podría tener esta forma. Entonces solamente puedo saber con la derivada si el punto es crítico, no si es máximo o mínimo. Ya miraremos criterios para determinar si es máximo o mínimo. Entonces para eso, porque sabemos que para esos valores de f de t presenta un máximo o un mínimo, entonces ahora sí igualo la derivada a 0. Fíjate que aquí yo ya expliqué bien por qué es que igualo a 0 la derivada, ¿sí? Porque ahí tenemos una pendiente de la tangente igual a 0 y por lo tanto un punto crítico. Entonces al tener esta ecuación que es la de la derivada igualada a 0, entonces empiezo a despejar. 4 pasa al otro lado, menos 2t menos 4, menos 2t igual a menos 4, perdón. Y para despejar t, entonces basta con que pase el menos 2 a dividir acá, al otro lado de la expresión, de la siguiente manera: t igual a menos 4 sobre menos 2, y menos 4 sobre menos 2 es igual a 2. Aquí menos sobre menos da más, por eso da positivo. Ojo, porque a veces, como sabemos la respuesta, no importa que aquí cometamos errores, ni cortos ni perezosos, cogemos, y si aquí nos dio un signo positivo, como nos tiene que dar 2 positivo, pues no importa que tengamos menos 4 sobre 2 positivo, nos hacemos los que no sabemos o no entendemos que esto no está bien, y sin embargo llegamos al 2 porque sabemos que 2 es la respuesta correcta, ¿no? Ojo, si encontramos un error en el camino, hay que mirar por qué no me está funcionando algo y tratar de corregirlo antes de llegar. O si no, de escribir aquí 4 menos 2, a ver si es que pues menos 2 nos va a dar bien. Entonces en el tiempo t igual a 2 tenemos un punto crítico. El punto crítico completo se calcula hallando la coordenada, o sea, esto es x, me falta y es f de 2, ya que hallé que t es 2, y f de 2 es menos 4 menos 2 menos 2 todo al cuadrado, y esto es igual a 2 menos 2 da 0, 4 menos 0 al cuadrado da 4, por lo tanto f de 2 es igual a 4, efectivamente. Esto es lo que tenemos. Cuando t vale 2, entonces la función vale 4. Y ahí tenemos un punto que ya sabemos que es un máximo porque tenemos dibujada la función. Entonces, si quisiéramos seguir aplicando derivadas como criterios para saber si es un máximo, podemos demostrarlo de la manera como les expliqué en otro video, en el video que le expliqué a Pablo, que está publicado ya en el foro, donde les explico cómo se determina si un punto crítico es un máximo o un mínimo, haciendo cálculos de la derivada en las inmediaciones del punto crítico. En otras palabras, si yo tengo aquí un punto crítico, aunque yo sé por la gráfica ya que es un máximo, pero supongamos que no tuviéramos forma de graficarlo, entonces tengo que calcular la derivada alrededor de ese punto crítico, que es 2, es decir, escojo un valor antes de 2, que puede ser 1, y escojo un valor después de 2, que puede ser 3. En otras palabras, calculen ustedes la derivada de 1 y la derivada de 3, ya sabiendo la fórmula de la derivada, que la fórmula de la derivada es menos 2t más 4. Hagámoslo aquí rápidamente mentalmente. Menos 2 por 1
da menos 2 más 4 es 4 menos 2 da 2. O sea, f' de 1 es igual a 2. Eso quiere decir que la derivada es una, es una derivada positiva. ¿Sí? Es una derivada positiva. Y f' de 3. F' de 3 es, reemplacemos aquí por 3, menos 2 por 3 da menos 6. Y 4 menos 6 me da menos 2. Entonces f de 3 es menos 2. Esa es una derivada negativa. Resulta que el criterio dice que cuando la derivada cambia de positivo a negativo, tenemos un máximo. Esto lo expliqué bien ampliamente en el video de la explicación a Pablo, pero lo estoy repitiendo aquí. Cuando la derivada cambia de positivo a negativo, tenemos un máximo. Ya lo acabamos de calcular. Efectivamente, aquí, miren, vamos a volver a dibujar la derivada para cuando x es igual a 1. Dibujar la derivada no, sino la tangente. La tangente va en esta dirección, luego la pendiente es positiva. Y ahora en 3. La tangente va en esta dirección, luego es negativa. Si nos cambia de positivo a negativo, entonces entre los dos cambios lo que podemos concluir es que hay un máximo. Y como ya lo habíamos hallado el punto crítico, entonces podemos decir efectivamente que en x igual a 2 lo que tenemos es, en t igual a 2 tenemos un máximo. Bueno, nuestra metodología nos dice que una vez hemos hecho el desarrollo de la forma más ordenada posible, obtengo la información que solicita el problema, que es el punto crítico. Ya acabamos de decir, acabamos de calcularlo, calculamos que era un máximo, lo demostramos calculando la derivada en las inmediaciones, y entonces ahora evalúo el carácter lógico de la solución. El carácter lógico es qué tan lógico es que ese sea el valor máximo de la solución. Entonces es una parábola invertida, o sea, que abre hacia abajo, y yo puedo encerrar el intervalo en el cual estamos haciendo este cálculo y tratar de analizar, si fuera un consultor, por ejemplo, qué sería lo que le diría a los dueños de la empresa. Dicen, la función es válida en este intervalo entre 1 y 4. Bueno, dibujé esto un poquito salido tapando un poquito la escala, pero no importa. Entonces la función es válida solamente en este pedacito. Y si uno analiza, efectivamente el valor de la empresa va subiendo hasta que llegó a un valor máximo en t igual a 2, x o t igual a 2, y después del segundo año empieza a bajar su valor hasta que finalmente en el año 4, en el último año, donde me dicen que es válida la función, el valor es 0. Es decir que esta es muy parecida a lo que en mercadeo llaman una gráfica de tiempo de vida, aunque no es tal cual como una de tiempo de vida, pero es muy parecida. Y si yo fuera el consultor y estuviera en el año 1, le digo al dueño, mire, en el año 2 usted va a alcanzar el máximo valor, si no hay otras variables de las cuales depende el precio de la empresa, véndala en ese año porque va a tener su mayor valor. Y eso es lo que hacen muchos analistas en la bolsa, hacen proyecciones de cómo se comportan las acciones en el mercado y hacen estimaciones, proyecciones que se hacen a través de máximos y mínimos, y pueden estimar en qué tiempo el valor de la acción va a ser máximo, y justo le van a recomendar al dueño de la acción que venda en ese momento, porque si vende posteriormente, pues ya cayendo, y en este caso cae dramáticamente entre el segundo y el tercer año el precio de la empresa hasta que se evalúa totalmente. Es como lo debemos entender. O sea que a esto ya le hicimos una conexión con la realidad y vemos que el resultado es completamente lógico, está bien. Para 2 es lógico que el valor máximo de la empresa sean 400 millones de pesos,
y es el valor máximo en el que puedo vender la empresa, entre otras cosas. Entonces ahora sigamos con nuestra metodología. Si puedo, hago una prueba de validez del resultado obtenido. ¿Qué datos obtuve? Obtuve los puntos críticos, que eran, bueno, un solo punto crítico, entre otras cosas, porque con la derivada solamente puedo hallar un punto crítico. El otro punto crítico, que es cuando la función vale 0, o cuál es el valor mínimo en el intervalo de tiempo que tengo. En este caso, pues afortunadamente va hasta el cuarto año, porque después del cuarto año empiezo a tener pérdidas, y el punto crítico en el intervalo del siguiente punto crítico no lo puedo calcular con derivadas, sino mirando la función. Efectivamente, el valor de la función es 0 cuando estamos en el tiempo t igual a 4 años. Entonces esos son los dos puntos. El máximo en ese intervalo es t igual a 2, y pues f de t igual a 4. Y t igual a 4 y f de t igual a 0. Entonces esos son los dos puntos críticos. ¿Cómo le hago la prueba al primer punto crítico? Pues sencillamente miro que la derivada valga 0 cuando t igual a 2. Si la fórmula de la derivada es menos 2t más 4, miro qué pasa si reemplazo t por 2. Menos 2 por 2 da 4, más 4 efectivamente me da 0. Y esa es la prueba, en este caso una prueba muy sencilla. Para otro tipo de ejercicios, pues habrá diferentes niveles de pruebas que haya que hacer para estar seguros de que estamos llegando a la solución correcta. Y este es todo el ejercicio. Por supuesto, esto no era todo lo que tenían que hacer, estoy haciendo algo mucho más exhaustivo para mostrarles a ustedes que se trata de un problema y que hay que abordarlo con todo el contexto del problema. Y espero que cada vez que tengan una propuesta de un problema no se olviden de eso y que hagan la contextualización debida antes de llegar a la parte matemática. Que Dios los bendiga.